Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy su servidor y amigo José Noel Morales Chávez. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Momento Legal. Y el día de hoy tenemos un super temazo que es el ABC de los contratos civiles, para lo cual contamos con la asistencia de dos grandes personalidades. En primer término, la licenciada Julia Esther, que nos acompaña del Juzgado Primero Civil, que está especializado en amparo y en las materias civil, administrativa y del trabajo, para lo cual le damos el uso de la voz para unas palabras de bienvenida y presentación. Adelante, licenciada Julia Esther. Muchas gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias por haberme contemplado, señor juez, para venir a hablar aquí, a tener una charla con el licenciado Ricardo y con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, también contamos con la presencia del licenciado Antonio Gaxiola, el cual es catedrático y abogado postulante, a quien le vamos a dar el uso de la voz para unas palabras de presentación y bienvenida. Bienvenido, licenciado. Licenciado, muchas gracias. Estoy emocionado en primera vez visitar aquí con ustedes y este foro que nos da para tener una plática. Muchas gracias, pues comencemos con la carnita. En primer término, vamos a contextualizar. Licenciada Julia Esther, Mande. ¿Qué es un contrato? Un contrato viene a ser, lo vamos a hablar en términos coloquiales para que lo entienda el público. Un contrato es un acuerdo de dos o más personas por el cual se generan obligaciones y derechos. Hay una voluntad propia de estas partes en las que participan en ese contrato. Y en específico, licenciado Antonio, los contratos civiles, ¿qué serán? Contratos civiles son aquellos que dos personas de manera privada quieren hacer valer un derecho o una obligación. Se puede ser como una compraventa, un arrendatario, una gestión de negocios, contrato de servicios. Hay varias figuras en el derecho civil que da a un contrato. Aprovechando su respuesta, ¿cuáles serán los contratos más comunes? Los más comunes y en mi opinión los más necesarios son los de compraventa, especialmente en vehículos, y el contrato de arrendamiento, donde están las dos figuras, donde o vas a rentar tu propiedad o quieres rentar una propiedad. Licenciada Julia Esther, ¿en qué consiste el contrato de compraventa? El contrato de compraventa es la transmisión de una propiedad por el objetivo de una compra y venta de esa propiedad, donde una parte es la compradora y la otra es la vendedora. ¿Nos podría decir en qué consiste el contrato de arrendamiento, licenciado Antonio? Sí, un contrato de arrendamiento está el arrendador o la persona que es dueño de la propiedad y te va a prestar esa propiedad, y el arrendatario, la persona que toma la propiedad por un tiempo y mensualmente está haciendo sus pagos para vivir ahí. ¿Cuáles son los requisitos legales de un contrato de arrendamiento, licenciado Antonio? Pues primero, como dice la licenciada, que ambas partes manifiesten que están de acuerdo en cuanto a la cantidad, la ubicación y el uso del inmueble. Si puede ser comercial o de casa-habitación. Segundo, de que el objeto, siendo el departamento o la casa, que esté estipulado dónde es, que viene, la ubicación, todo el inventario de lo que se está rentando. Y el tercero es pues las firmas de las dos partes para que se manifieste que están en voluntad. Ahora, ¿nos podría decir cuáles son los requisitos para un contrato de compraventa, licenciada Julia Esther? Los requisitos para un contrato de compraventa siempre tiene que ser que sean personas capaces legalmente. Es algo que nos dejamos de lado. Esto lo voy a hablar así de manera clara, coloquialmente. Que sean capaces legalmente es que esta persona tenga esa capacidad de poder comprar o poder vender, así como de sencillo se escucha. Por ejemplo, un menor de edad no puede vender o no puede comprar. Ese es un requisito idóneo para que se pueda llevar un contrato de compraventa. Ahora, ¿se puede celebrar contratos de compraventa a nombre de un menor de edad? Sí, pero puede ser por conducto de su representante, que puede ser padre, madre o tutor. Y él lo está celebrando a nombre de ese menor, porque a lo mejor puede estar comprando a nombre de ese menor de edad para un beneficio. Ahora, la pregunta fue, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, ser capaces, mayores de edad, tener esa capacidad de poder vender y esa capacidad de poder comprar.
¿Por qué? Porque una persona que no puede comprar o no tiene el poder adquisitivo para poder adquirir ese bien inmueble, si es una compraventa de un bien inmueble, pues obviamente no puede cubrir ese requisito, ¿sí? Un contrato de compraventa siempre, el Código Civil maneja que los contratos pueden ser verbales o formales. Si bien es cierto, el contrato de compraventa, para que adquiera una mejor formalidad, tiene que ser por escrito, ¿sí? Y de qué mejor manera, si es un inmueble, pues obviamente se pudiera llevar a cabo ante un notario público, porque al final de cuentas, para lograr la inscripción de ese bien inmueble ante el registro público, necesitamos la intervención de este fedatario. ¿Cuáles son los contratos verbales y cuáles son los formales, licenciada Julia Ester? Los contratos verbales son aquellos que llevamos a cabo, nada más, vaya la expresión, de manera verbal. Es un acuerdo mutuo entre dos personas, pero únicamente de manera verbal. Si nosotros hablamos de un contrato formal escrito, es que se lleva un contrato escrito, pero que se está llevando a cabo ante un fedatario, para que se formalice o se registre la inscripción de esa compraventa, hablándose de una compraventa. Licenciado Antonio, ¿usted considera que es necesario contar con la asistencia de un abogado para firmar un contrato? Pues en un mundo ideal, no. Pero en este mundo donde es necesario hacer valer tu contrato, o que te paguen, o que la obligación quede intacta, como dice la licenciada, sí recomiendo que un licenciado te cheque para ver que lo que estás firmando es legal, que esté de acuerdo con la ley, porque si bien puedes vender y comprar, muchas veces siempre tiene que estar legal la compraventa. Es decir, si yo te quiero vender un carro, tenemos que verificar que el carro efectivamente es mío y te estoy entregando a mi propiedad. Entonces sí, recomiendo que un abogado le eche un vistazo para ver que los elementos estén bien. La asesoría legal, ¿verdad? Siempre es... No hay que demeritar perdone, ya intervení en la pregunta que le hicieron a usted. Siempre no hay que demeritar y siempre hay que dignificar el papel de un abogado. Siempre hay que tener ese asesoramiento y esta orientación para este tipo de movimientos o de acuerdos o de contratos, y más de contratos civiles, ¿no? Donde vas a adquirir derechos o inclusive vas a adquirir obligaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los llamados formatos de machote que luego venden en las papelerías, licenciada Julia Ester? ¿Qué le podría decir a las personas que nos escuchan? No, pues que son buenos. No, a veces son de ayuda para salir del momento en algunos actos jurídicos, pero considero de antemano, como lo dijo el licenciado Ricardo, que siempre debemos echar mano del abogado real, ¿verdad? Porque cada caso es especial y distinto. No es decir, no es arrogancia, o sea, la compraventa de una casa, si bien es cierto, se parece a otra compraventa y a miles de compraventas que se dan a diario, pero cada compraventa va a tener sus especificaciones y sus particularidades, porque son distintas inclusive las partes que participan en el contrato de compraventa, e inclusive lo que se vende es distinto de lo que se vendió en otras compraventas. Y ahí al respecto, licenciado Antonio, ¿necesitaríamos algún abogado especialista en materia civil o puede ser un abogado general? Sí puede ser un abogado general, pero ¿quién mejor? Un civilista que conoce bien los parámetros legales de lo que se puede, que no se puede hacer. Yo me sentiría más a gusto a acudir con un civilista para ver un contrato, si bien como vemos a un médico especialista para algo, también un abogado que es más que específico para esa materia. Y aprovechando esta última respuesta, algunos tips que nos pudiera compartir el licenciado Antonio para escoger un abogado que tenga el perfil que usted tome idóneo. Más que nada que hable tu idioma, que no se llene de pretensión, que te hable con términos jurídicos, que hable contigo de una manera directa, que sea claro, que le guste ayudarte y que sea transparente en costos, en tu situación, y de que no te venda una idea de que no necesitas un abogado, que sí, definitivamente se necesita su servicio para poder llegar más lejos. Y aprovechando el tema en relación con los honorarios,
¿Qué puntos nos recomendarían tener en consideración al respecto? Pues la ley de aranceles de abogados en el estado de Nayarit es una buena referencia que yo siempre le hago a mis clientes. Ahí podemos checar juntos cuánto sería lo justo y también pues la inversión de tiempo que se va a tomar. Por eso como abogado le posturas el tiempo que se va a tardar un asunto, las posibilidades, la asesoría y tener esa como referencia para que el cliente se sienta seguro que le estás cobrando algo justo. Licenciada Julia Esther, ¿qué hacer en caso de incumplimiento de un contrato? No, pues hay que demandar, hay que impugnar, porque no nos podemos quedar así. Esa es obviamente cuando también lo celebras de manera oral o verbal, el contrato también hay medios o mecanismos de defensa que maneja la ley para poderlos impugnar. Pero ahí radica la gran diferencia cuando tú formalizas un contrato de cualquier especie. Que tú estableciste ahí obligaciones, tú estableciste ahí derechos, tú estableciste ahí plazos, tiempos y demás para efecto de poderlos hacer valer en la vía y formas legales establecidas por el incumplimiento de todos los rubros o bien cada una de las cláusulas. Y en el caso de los contratos de adhesión, licenciado Antonio, ¿nos puede decir en qué consisten, cómo funcionan? Los contratos de adhesión es entre también las dos partes que manifiestan algo que quieren hacer. Entonces, en este término especificas todo lo necesario y lo que se va a dar y lo que no se va a dar. Y como decía la licenciada, si quieres hacer valer ese contrato, mi perspectiva siempre es acudir a un medio alterno. Sí demandar, pero primero es acudir directamente con la persona, decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué podemos hacer para cumplir esa obligación? Ya en caso de que la persona no te quiera dar la cara, ahí es donde sí metemos la demanda. Los medios alternos estos que se recurren ahora es un centro, ¿verdad? Es un centro de medios alternos. Sí, es un centro, también si tu abogado es un especialista en eso, te puede ayudar a traer a las dos partes para poder mencionarles que es menos costoso, que directamente se acude el problema, pero sí, efectivamente, en materia familiar y civil se puede ir al Centro de Justicia Alternativa para ver esas opciones. Y es más rápido que la vía jurídica. En este tipo de lugares de los centros de medios de donde se llevan a cabo este tipo de justicia alternativa es donde inclusive puede reconocer, por ejemplo, en un incumplimiento de contrato, una de las partes, sí lo incumplí, pero ahí celebras una conciliación o un convenio, un segundo o un acuerdo, ¿no? Como un acuerdo accesorio a efecto de poder dar cumplimiento, vaya, por ese incumplimiento de contrato, ¿no? Sí, porque estás manifestando el hecho de que sí, acepto el hecho que no lo he pagado, no he cumplido, pero quiero dar la cara y hacerlo. Entonces sí se da una plática para decir, ok, yo puedo en estos términos, en este monto, yo te quiero apoyar con mensualidades pequeñas, pero sí quiero dar la cara, que es lo que ve el centro, de que tienes la voluntad. O inclusive cuando no entregan la cosa, ¿no? La cosa es el objeto del contrato, ¿no? Para entendernos, que así se dice en derecho. Cuando no se entrega la cosa, ponen una nueva fecha o un plazo, la cosa se te entrega. Y es porque ven la manifestación de que la persona quiere pagar o quiere dar la cara, entonces se trabaja en ese mismo impulso. Y en esos asuntos, ¿sí hay respuesta de las personas por incumplimientos? A su modo de ver, su experiencia. Perdón, pues ya le tomé su lugar. Perdón. Esto es una plática. A mi experiencia, francamente... Me llamó mucho la atención. No, porque ¿no? Porque tenemos la cultura de no dar la cara. Entonces es muy raro. De hecho, tuve un cliente de que sí dio la cara, sí se me hizo muy, muy raro de que sí quiso dar la cara a mi cliente principal y decirle, yo no te puedo pagar, pero te puedo dar este monto. Pero fue algo muy raro, porque normalmente o los tienes que perseguir o buscar o se esconden en cuestión de obligaciones. Entonces, rápido quiere uno demandar, pero también tienes que ser franco con tu cliente y decirle, mira, si lo demandamos, ¿qué tan real es de conseguir ese dinero? Entonces tenemos que ver vías más reales, es hablar directamente o solicitar un embargo para poder sacudir a la persona que pueda pagar. Inclusive en estos es cuando se efectúa a veces, por ejemplo, la falta de un pago completo. Cuando se celebran estos contratos es cuando, estos nuevos acuerdos es cuando llegan a un acuerdo porque cede un poco el demandante, ¿no?
al que le han incumplido ese contrato, ¿no? Algo así, ¿no? Ujú. Bueno, sirve de algo la justicia alternativa, ¿no? ¿Y qué tan común es el uso de la conciliación en la búsqueda del cumplimiento de los contratos civiles, de acuerdo a su experiencia, licenciado Antonio? Sí se da muy bien porque aparte de darle la alternativa al cliente de que no va a gastar mucho tiempo y dinero, quiere ser más humano en ese aspecto, decirle, vemos que hay incumplimiento, ¿cómo podemos llegar a que tú cumplas por tu parte dando a tus pasos? Entonces sí se ha visto que es más efectivo que la vía de hay que demandar. Es un poco más forzosa y yo siempre digo, hay que hablar primero, hablando no nos entendemos más que rápido llegar con la notificación de que te demandó, porque la persona o huye o corre y no da la cara. Mucho se habla de que tenemos que ser abogados con un nuevo paradigma precisamente para tener la habilidad, capacidad de conciliar. ¿Qué tan importante será este nuevo enfoque en la conciliación para estos fines? Una justicia distributiva y una justicia rápida, que es lo que queremos encontrar. Entonces, las dos partes, uno quiere que le pagues, otro quiere ya no ser perseguido. Entonces, tú como imparcial, aunque es lo más difícil de ser imparcial, pero tú como imparcial quieres unir las dos partes para que se puedan atender a esa necesidad y a esa obligación y quitar esa forma de intimidar a la persona que le estás haciendo la obligación, a la persona que da el incumplimiento. Verlo como un ser humano que sí, a lo mejor se le metió un detalle, se le atoró la carreta, entonces tenemos que ver maneras de cómo conseguir dinero, pero que no se nos huya, que no se nos corra. Y por ejemplo, si hablamos de un contrato, digamos, de los que son más comunes, licenciada Julia Ester, usted en la vida real, ¿qué tanto cree que se pueda usar en la cotidianidad por las personas la conciliación? Yo creo que ahorita ya está muy en boga, ¿no? Sí está muy... por eso ahorita me presté un poco invadí mucho su lugar, señor juez, porque siento como que sí usan mucho ahora últimamente este tipo de conciliación en los incumplimientos de contrato, inclusive en las situaciones del orden. Me va a salir un poquito de los contratos civiles, en lo de orden civil, también de orden familiar llega mucho ese tipo de medios alternos, ¿no? Para poder conciliar. Oh, claro. Sí, y estamos hablando que en materia familiar, pues siempre hay demasiadas emociones vulnerables. En contratos hay situaciones patrimoniales, ¿verdad? Entonces yo creo que es un buen recurso y sí lo he escuchado mucho que ya están utilizando este tipo de medios los abogados, ¿verdad? Porque inclusive hay hasta posgrados o hay especialidades o hay clases, diplomados sobre este tipo de cuestiones de medios alternos para este tipo de conciliaciones, ¿verdad? Y le da un beneficio también a ustedes funcionarios porque les baja la carga de trabajo, de ingreso, de expedientes, de demandas que relativamente pueden ser más sencillas. De hecho, en una familiar ahí dice, hay alternativas de justicia que uno puede acudir o de manera formal o que un abogado se contacte para ayudar a todos, que gane el cliente, que gane el abogado, pero también que gane el juzgado, que no tenga tanta carga. Hace unos minutos me llamó la atención, dijo dos palabras, algo así, es que no lo dijo tal cual, pero dijo, no lo atacas de un principio a la persona que incumplió, sino que lo tratas de acercar para poder conciliar. Claro. ¿Sí? Es una estrategia que me gusta usar porque humanizas la situación. O sea, si uno reconoce de que hay incumplimiento, pero quiere acercarse como de manera humana, decir, oye, hay que abrir este espacio, hay que platicar qué está pasando, te quedas sin trabajo, no dar la justificación, pero entender por qué hay este incumplimiento. Y la persona se siente más relajada, y la persona se siente más accesible y ya puede comunicar y decir, ok, sí, ya no te he pagado, pero dame chance, y se abre otra apertura y ahí se puede meter una garantía. O sea, ¿qué garantía tengo yo para que me pagues? Y en el caso de las cláusulas que se estima que violan derechos humanos en los contratos, ¿qué tan común sería, licenciado Antonio?
Pues sinceramente yo no he visto uno, bueno, hay unos que se llaman vicios en los contratos donde en las cláusulas, una cláusula de un contrato es como un accesorio, algo que me gustaría agregar al contrato para que la otra parte lo lea y esté de acuerdo. Entonces, en una cláusula que viola los derechos humanos sí puede haber, pero no sería 100% nulo, sería 100% improcedente. Entonces, ahí están las autoridades para dictar la nulidad de esa cláusula o de todo el contrato. Una nulidad relativa, ¿no? Nulidad Sería una relativa. nulidad relativa, o inclusive si hay algún incumplimiento y lo quieres hacer valer, Será por eso sería, sí, sería Pero sí, en mi nulo. caso no he visto en la revisión de contratos, o sea, he visto disproporcionalidad o he visto como que se quiera tomar la ventaja en cuanto a monto o porcentaje de interés, pero así de violación de derechos humanos tal cual, gracias a Dios no he visto. En Que su el interés aspecto, también. Perdón. En su aspecto, ¿qué tan común ha visto esa práctica, licenciada Julia Esther? Podré hablar. No la he visto mucho. De hecho, no la he visto. No. Pero sí he sabido de personas que han intentado, como de una manera alevosa, ¿verdad? Una claro. alevosía total. Sí. Pero como que esas prácticas han quedado en el pasado, ¿no? Como que han sido prácticas viejas, ¿no? Porque ya han quedado parte en el pasado. Vuelvo a traer lo de la justicia alternativa. La justicia alternativa antes no existía, hace 10, 15 años, o sea, hace 20 menos, ¿no? Cuando estudié la carrera. Y antes llegaban con los deudores y llegaban diciéndole, te voy a quitar todo y te voy a dejar en la calle. Así, literal, con la demanda y todo, el emplazamiento, Y ahorita ya no. Ahorita ya hay una negociación, hay una cuestión más humana, hay un derecho humano, un valor por encima, ¿no? Entonces, recuerdo que ese tipo de intereses así esas cláusulas con un interés astronómico. Sí, o sea, era un incremento terrible que decías, esto está mal, o sea, no, ya ahorita yo creo que ya no se da tanto porque ya hay mucha apertura e inclusive ya es inverosímil que se pueda dar. Son prácticas viejas que han quedado, bendito sea Dios, en desuso, ¿no? Que no dudo que se puedan dar, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Y si me atrevo a decir es porque también estamos en una cultura de más información y como estos foros de dar acceso, como mencionaba el juez, acceso de términos jurídicos, pero a personas que no son conocimientos del derecho para que ellos puedan entender que sí tienen derechos, que sí tienen obligaciones y por eso creo que no hay tanto ya de su abuso, porque la gente ya hace valer sus derechos. Inclusive ya el derecho a hablarlo más práctico, ¿no? Inclusive ya las nuevas modalidades, todo, o sea, un derecho con un lenguaje más entendible hacia la población, ¿no? Que es lo que se ha venido dando de unos años hacia acá, ¿no? Por eso yo creo que esas cuestiones, esas cláusulas... Sí. No dudo que se den por ahí todavía, pero sí todavía como francamente y así abiertamente, creo que ya no me ha tocado ver. Idealmente un contrato civil, laboral o de cualquier otro índole debe ser en un lenguaje, un idioma para las personas que están firmando. Entonces, como decía un docente que yo tenía, cuando vas a redactar, no estás redactando a otro abogado, le estás redactando a una redacción a tu cliente, una persona que quiere que entiendas todo blanco y negro, no lo confundas todo. Pues son esos machotes que se venden en las papelerías que hablan, ¿verdad? Con términos totalmente, que están hasta en desuso, pudiera decirlo. En desuso de la lexicología jurídica ya creo que ha caído en desuso. Y ahorita ya no. O sea, ahorita ya debe de ser como las sentencias dirigidas. Exactamente. Las sentencias dirigidas a las partes, no al abogado. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Y qué tips nos pudieran dar, pues, para que tomemos en consideración como personas normales de a pie antes de firmar algún contrato, licenciado Ricardo? Antes que nada, leerlo. Leerlo y leerlo bien, circular lo que no entiendes y tienes el derecho de que te den una copia. Muchas veces yo siempre les digo, voy a hacer 3 copias, uno para usted, la otra parte y para mí, porque uno nunca sabe. Leerlo, circular las cosas que no se entiende y pedir claridad de, oye, ¿qué quiere decir esto? No entiendo esta parte. Podemos hacer los contratos,
no tienen que ser totalmente unilateral, es decir, que las dos partes tienen que platicar. Se pueden modificar, se pueden cambiar. Entonces sí, más que nada es sentirte cómodo de decir, no entiendo aquí, podemos cambiarle o me puedes explicar eso. Y sentirte cómodo con lo que firmes. Claro. Totalmente, Sí. ¿no? No sentir como el monstruo que vas a cargar, ¿no? Porque Sí. antes como que se veía eso, era un costal que te echabas encima. No, hay que leerlo totalmente Y llega tranquilo. también que el contrato no esté chiquito, con palabras chiquitas, con palabras confusas y que nomás por la presión firmes y no lees lo que está diciendo. Entonces, Unas lo 2, 3 importante- veces no leerlo, ¿no? Y después ya preguntar las dudas. O dile ¿verdad? a tu abogado, oye, me puedes echar la mano aquí y lo leemos juntos y me explicas términos normales de qué se trata. Tengo una duda. En los contratos civiles las personas, para los que nos están viendo, ¿las personas pueden acudir a las defensorías de oficio a solicitar el asesoramiento de esos? Muy buena pregunta. Pues, Para por decirle, su oye, naturaleza, yo pienso que sí. Por ejemplo, una persona va a Sí, comprar sí, sí. una casa y puede llegar y decir, ¿sabes qué? Esta copia que me diste y solicitar asesoría, no sé, el procedimiento que se haga en las defensorías y solicitar la asesoría y de preguntarle a esa persona, ¿me puedes asesorar con Es esto? muy buena pregunta. Yo creo por la naturaleza de la defensa del derecho humano, yo digo que la defensoría sí debería mínimo decirte, sí, yo te lo checo. Sería muy buena alternativa. Sí, me gusta la idea. Pienso que sí sería una obligación de la parte de la defensoría. ¿Hay algún plazo máximo para solicitar el cumplimiento de un contrato, licenciado Antonio? La ley determina, por ejemplo, el arrendamiento tiene que pasar 2 meses de no pago para poder meter una acción legal. Entonces hay ciertas partes en la ley que dice que sí tienes que esperar. También como arrendador, yo lo que le digo a mis clientes es, hay que observar esa cláusula si tú la quieres hacer valer o que la otra parte sea de esa voluntad, de que a un día después de no pagar, puedas tomar acción legal. Entonces sí hay ciertos plazos que la ley marca que debe haber un incumplimiento para hacer valer la acción legal. ¿Algún tipo de prueba que considere más idónea para hacer valer esa situación ya en juicio? Sí, la documental y testimonial, pero documental efectivamente te da la pauta de decretar el incumplimiento y la falta de obligación de la otra parte. ¿Alguna otra cuestión que tenemos que considerar, licenciada Julia Esther? No, pues lo ha dicho muy bien el licenciado Ricardo. Hay que estar muy atentos a los contratos que se firmen y en cuanto a este último rubro, en cuanto a lo que dijo, de cuál es, evidentemente la que te va a dar la pauta va a ser la prueba documental, ¿verdad? Totalmente. Papelito habla. Exacto, la formalidad. No, pues qué interesante está toda esta cuestión de los contratos. Y en lo particular, pues yo creo que muchas personas tienen varias dudas, pero quisiera yo preguntarles alguna otra cuestión que ustedes estimen pues de interés para que todos los que nos están viendo puedan sentirse más protegidos con el respaldo de la ley, licenciado Antonio. Mire, los medios de internet, ChatGPT, TikTok son buenísimas herramientas, pero no sustituyen el conocimiento de un abogado. Así que siéntanse seguros de poder acudir a un abogado, preguntarles, decirle, oye, tengo esta pregunta, para personalizar, como dice la licenciada, tu situación. Entonces, si bien hay buenas herramientas en internet, nada reemplaza tener esa confianza con un abogado, y si no conoces a una, siempre pregunta. Somos muchos, y pregunta, oye, ¿conoces un buen abogado que me pueda apoyar con esta pregunta antes de firmar un contrato? Era lo que comentábamos al inicio, ¿verdad? Dignificar la figura del abogado y no demeritarla. Como por ahí alguien comentó que con machotes ya se podía hacer todo, pero descargándolos no. Claro que no. Yo siempre digo a mis clientes, ¿qué tanto vale tu patrimonio? O sea, si quieres respaldarlo con lo que te dijo TikTok o lo que en realidad te gustaría proteger, especialmente si vas a rentar tu propiedad. ¿Y qué le responden? ¿Cuánto cobra? Pues ahí es donde digo, El TikTok es gratis. El TikTok es gratis, sí, pero pues el TikTok no conoce tu ¿Y el TikTok te va a situación. defender en algún momento? ¿O va a impugnar? ¿O va a defender tus derechos? ¿O te va a hacer la demanda? ¿O mínimo va a ir a solicitar estos medios de justicia Alternos. alternativa? Exacto. Creo que no. Aunque es muy común
Pues no sé si afortunados, afortunadamente que haya muchas personas que hacen referencia. Es que yo lo vi en un TikTok, ¿eh? Sí. Es que ahorita lo de las redes sociales está impresionante, pero he visto, porque yo también los he visto, porque me han salido videos de TikTok, el abogado fulano, el licenciado fulano, y realmente son abogados, o sea, no es que no lo sean y te dan consejos y recomendaciones, pero recordemos que no deja de ser Internet. Internet te informa, pero no te educa o asesora. Tu ¿sí? contexto. Porque diferente. Yo, como les digo, y lo he comentado en otro tipo de temas y entrevistas, cuando tú tienes un diagnóstico o tienes algo, no vas a ir a TikTok a ver qué tienes y vas a seguir la medicina que te está diciendo ahí. Por eso hay un especialista para eso. Y ese especialista de diagnosticarte, te va a diagnosticar referente a tu cuerpo, a tu persona. No porque el TikTok ya dijo, si sientes un dolor abajo de la costilla, es la vesícula. ¿Verdad? Pues está todo muy interesante, pero desafortunadamente ya el tiempo está concluyendo, por lo cual les solicitaría unas palabras pues de reflexión final y despedida, licenciado Antonio. Agradezco mucho, la verdad, estar en este foro. Me siento muy contento de poder brindar ayuda a las personas que no se sienten intimidadas por los abogados. Estamos, especialmente yo, para ayudarlos y guiarlos a lo mejor. Licenciada Julia Ester, ¿algunas palabras de reflexión final y despedida? Hay que seguir creyendo en el derecho. El derecho se tiene que seguir fortaleciendo, y es necesario que existan abogados, es necesario que exista el Poder Judicial, es necesario que existan los abogados postulantes y es necesario también que existan estos medios alternos que ahorita se hicieron referencia. Muchas gracias por invitarme, un placer como siempre estar con usted. No, el agradecido soy yo con ustedes. Licenciado Ricardo también. Licenciada Julia Ester, licenciado Antonio. Y bueno, pues a todos y a todas que nos hacen el favor de contar con el honor de su presencia vía remota, tengan en consideración que nosotros espero que se hayan deleitado tanto como yo el día de hoy. Y sin más por el momento, vámonos.